Y hay una frase en medio del diálogo con el Señor Jesucristo y Pilato, tratando de congraciarse con el pueblo, que eso fue lo que hizo. Levanta una pregunta, porque Pilato nada halló de culpa en Cristo, en Jesús. Y luego hace la siguiente pregunta, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En Mateo 27, verso 22, es un solo versículo que vamos a leer en este momento. Jesús sentenciado a muerte, este es el título de aquella sección. Pilato desde luego quería soltarlo, pero el pueblo pidió a Barrabás. Verso 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? El pueblo allí dijo, crucifícale, sea crucificado. Pero ¿saben ustedes una cosa? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida, y quizás en el día de hoy, usted tendrá que responder a esa pregunta de una manera personal. Porque su respuesta a esta pregunta, su respuesta afirmativa a esta pregunta o negativa ante esta pregunta va a determinar su futuro eterno. Yo quiero que todos digan conmigo esta pregunta. ¿Qué pues haré? ¿De quién? De Jesús llamado el Cristo. Repitamos juntos. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y la pregunta en esta mañana es ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted con Jesús? La reflexión en esta mañana nos va a llevar a través de un viaje. Vamos a trasladarnos a la escena del crimen, ¿ok? Aquellos que son abogados muchas veces tratan de llevar a las personas a la escena misma del crimen. A la escena cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Y vamos a ver diferentes personajes en esta escena, diferentes escenas, y vamos a ver de qué manera respondieron ellos ante el Señor Jesucristo. De qué manera ellos respondieron al Señor Jesucristo. En primer lugar, muchas personas se acercan al Señor simplemente por curiosidad. Dice la Escritura, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Para ellos era un simple espectáculo. Así como nosotros muchas veces vemos un incidente, vemos una situación. Es interesante que cuando uno está viajando en el automóvil o en el camión o en el bus o el micro o a veces en el tren y uno ve que sucede o ha sucedido un accidente, acaba de ocurrir un accidente. ¿Qué es lo primero que uno hace? ¿Qué es lo primero que usted hace? Se pone a observar por curiosidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Así habían muchas personas que ante la escena de Jesucristo se seguían de lejos simplemente por curiosidad sin compromiso alguno. ¿Está usted siguiendo a Jesús de lejos simplemente por curiosidad? Me acuerdo el relato de un famoso maestro, un célebre maestro
Y en una de estas oportunidades estaba dando unas conferencias y se le acerca a alguien y le dijo, fulano de tal, mencionó el nombre, me dijo que fue alumno suyo. Y aquel profesor, distinguido profesor, se puso a hacer memoria. Y su memoria resultó en blanco del nombre de esta persona. Y entonces el profesor le responde y le dice, es muy probable que él haya asistido a mis charlas, a mis conferencias, pero jamás fue mi alumno. ¿Están despiertos? ¿Sí? Hay una gran diferencia entre asistir a una conferencia, a una charla y ser un alumno. Porque ser un alumno implica responsabilidad, implica compromiso, implica dedicación. ¿Están conmigo? Simple curiosidad. Algunos se acercan aún más a la escena. En uno de los versos dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Mateo 27:34. El vinagre es sumamente amargo. Y saben ustedes que ante la realidad de Jesucristo muchas veces hay personas que responden con amargura, con enojo. Jamás olvidaré la experiencia de un señor. Él era griego. Su esposa, una mujer devota a Dios de la República Dominicana. Y ella venía a la iglesia todos los domingos y no manejaba, así que su esposo la traía. Su esposo se llamaba Tony. Y establecimos una amistad. Una amistad en el sentido de saludarnos y dialogar y todas estas cosas. Íbamos a su casa. Y recuerdo un domingo después del servicio, él estaba sentado afuera en el auto. Y en la conversación le dije, Tony, ¿cuándo nos vas a visitar a la iglesia un día de estos? Me miró y me dijo, yo jamás iré a su iglesia. Jamás. No estaba contento con la pregunta. Recuerdo otro señor que, anciano ya, estaba paralítico, tenía un problema físico. Y ante estos promotores que hacen campañas de sanidad muchas veces en la ciudad, hicieron una gran campaña. Me acuerdo vívidamente aquella experiencia. Y yo pastoreaba una pequeña iglesia en esa comunidad donde él vivía. Fuimos a visitarle. Y ese hombre estaba tan enojado. Porque él dijo, yo fui a ese lugar para que me sanaran. Y no me sanaron. Y me dijo, jamás volveré a creer. Personas que responden con enojo, con amargura, con resentimiento, a veces por experiencias que han tenido y otras veces simplemente porque su corazón está endurecido. Otros que responden con burlas. Es interesante. Noten ustedes. Dice, y los que pasaban le injuriaban, se burlaban de él, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificarás o lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Los curiosos, los religiosos, los gobernantes, los soldados respondían con burlas. ¿Ha tenido la experiencia alguna vez de que se burlen de usted por ser creyente? ¿Ah? Muchas personas responden a Cristo con burlas. Es posible que usted, antes de haber tenido su experiencia personal con el Señor Jesucristo, respondía a Dios con burlas. ¿Habrá alguien aquí que hacía eso? Estoy seguro que sí. Ok, gracias. Otros responden de una manera interesante, porque de alguna forma sienten que algo es cierto lo que dicen, pero nada hacen. Por ejemplo, dice la Escritura: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. ¿Cómo identifica? Se identifica esto como un espectáculo. Viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. ¿Qué nos dice esto? Cuando una persona responde de esta manera, golpeándose el pecho, esto refleja cierto reconocimiento, quizás cierto remordimiento de que algo está mal. Responden de esta manera. Sin embargo, ante la realidad de Jesucristo, el golpe de pecho no es suficiente. Usted puede golpearse el pecho toda la vida y esto no va a producir una transformación espiritual. Tener remordimiento no hace eso. Otros responden con la suerte. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Será posible que usted va a dejar su destino eterno al azar? Después de salir de la isla donde yo nací, en el Caribe, que pertenece a Colombia, volví después de unos 14 años. Ya estaba estudiando en el seminario. Era el primer verano, las primeras vacaciones. Y recuerdo que volví a la isla por una semana para tener un ministerio con otros 2 compañeros de la isla. Yo fui de paseo, ¿verdad? Ellos estaban ahí para todo el verano. Yo fui por una semana. Y durante esta semana fuimos a visitar a personas que no conocían a Cristo. Y me acuerdo de un anciano llamado Guillermo. Allá en la isla decían Guillermo. Así pronuncian en la isla. Y le hablamos del evangelio y la necesidad de un Salvador. Y este señor nos dijo: yo voy a esperar. Escuchen bien. Yo voy a esperar hasta la hora 11:00. ¿Ok? Para aceptar a Cristo. O sea, en otras palabras, él iba a esperar hasta la antesala de su muerte para aceptar. Y la pregunta es, ¿quién sabe cuándo se va a morir? ¿Ah? Nadie sabe. Él no sabía cuándo iba a ser
su hora undécima. Y salimos de la isla y nunca más volvimos a saber de la vida de aquel hombre. Confiaba su destino eterno al azar, a la suerte. Hay otros que reconocen la gloria de Dios. Mateo 27:54 dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pregunto, el hecho de reconocer y ver a Jesús como Dios es suficiente para que sus pecados sean perdonados, para que su vida sea transformada. No. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Continuamente durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los demonios proclamaban a Jesús como Hijo de Dios, pero eran demonios. Ellos creen. Ellos creen que Dios existe. Ellos saben que Dios existe. En nuestros países, aquí en América Latina, cualquier persona que usted pare por la calle y le pregunta si cree en Dios, ¿qué le va a decir? Sí, ¿acaso soy un animal? Y algunos hasta me han respondido de esa manera. Creen, pero no tienen una experiencia personal con Jesucristo. Creer desde el punto de vista bíblico para la fe implica confiar total y únicamente en el Señor Jesucristo para la salvación. Así que estas personas reconocen la gloria de Dios, pero nada hacen. Y están igual de separados. Ahora, ustedes han visto cómo nos acercamos a la cena, cómo nos movimos en la cena. Ahora vamos a llegar y ver que habían dos personajes, dos personas que estuvieron cara a cara con Cristo. Cara a cara con Cristo. Sin embargo, uno de ellos decidió rechazar a Cristo. Y vamos a leer para esto en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, y creo que vale la pena que leamos el pasaje y después simplemente examinar algunas verdades que encontramos aquí. Lucas 23, versos 39 a 43. ¿Ok? Yo voy a leer el primer versículo y ustedes leen el segundo. Yo leo 39, ustedes 40, yo leo 41 y así sucesivamente hasta 43. Dice así, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
que Dios nos dé sabiduría al reflexionar en su palabra. Aquí encontramos dos cuadros, un cuadro con dos opciones. Uno de ellos está frente a frente, cara a cara con el creador del universo, cara a cara con su propio creador, con el creador de él, y desprecia la salvación. Rechazó al autor de la vida, rechazó a aquel que dio su vida para que él pudiese obtener perdón de pecados. Estaba tan cerca, pero al mismo tiempo estaba separado por una eternidad. En cambio, había otro que respondía con fe, respondió con fe. Dice, reconoció que era pecador, reconoció que sus hechos merecían la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Merecía la muerte. Nada podía hacer estando colgado en la cruz para salvarse. Él reconoció que era impotente ante esa realidad. Nada podía hacer para evitar su muerte. Ya estaba a varias horas de su fin sobre la tierra. Como dije aquí hace un par de semanas, estaba a varias horas de que le pasaran el papayo, ¿verdad? Ok, es una expresión muy de mi tierra. Ok, entonces él reconoció que era pecador, no podía salvarse. Reconoció que solamente Jesucristo podía salvarle. Pidió a Cristo que se acordara de él. Buscó perdón, acuérdate de mí. Se acercó al Señor Jesucristo con un clamor buscando ayuda. ¿Se acuerdan el apóstol Pedro? ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pedro cuando estuvo caminando sobre el mar, sobre el agua? Quitó la mirada de Jesús y empezó a hundirse. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cuál fue el grito de Pedro? ¡Sálvame! ¡Sálvame! Era un grito desesperante. El grito de aquel hombre en la cruz. Es interesante que algunos los identifican como el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Ustedes han oído eso? ¿Sí? ¿Habrá un ladrón bueno? Robin Hood, ¿verdad? Una cosa así. Ok, es simplemente para despertarles. Pero lo identifican como ladrón bueno y ladrón malo. Ambos merecían la muerte por sus fechorías, ¿verdad? Pero aquel hombre buscó el perdón porque dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que Jesucristo era un rey. Reconoció que Jesucristo iba a establecer su reino. Reconoció que él necesitaba perdón y buscó perdón. Fue justificado por Cristo. Jesucristo lo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sus pecados fueron perdonados. Recibió la salvación como un regalo. Al haber transitado esta mañana aquella escena de la cruz que comienza con lo que llamamos Domingo de Ramos, que es un día como hoy que se celebra, y culmina con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz el día viernes y luego la resurrección gloriosa el día domingo. Les llevamos hasta la escena misma de la cruz. Póngase usted al lado de Jesús, colgado en la cruz. ¿Cómo va a responder? ¿Responderá como el primer ladrón que rechazó a Jesús? ¿Responderá usted como aquellos que lo hacen con burla, con amargura?
confiando en el azar, rechazando a Cristo, o responderá en fe? Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Nosotros somos pecadores todos y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y el único medio para obtener perdón es a través de la sangre de Jesucristo. Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Se cuenta el relato de un hombre noble. De tiempo en tiempo se daban estos acontecimientos. Aquel hombre noble fue a visitar una de las prisiones. Y como un gesto de buena voluntad, muchas veces con la visita de una persona de esta nobleza, tienen la costumbre de conceder perdón a uno de los reos. Y aquel hombre noble empieza a dialogar con los que están en la cárcel. Y era interesante que con cada persona que él hablaba, ellos decían que estaban allí injustamente y que eran inocentes. Y fue hablando con los diferentes reos y todos salían con el mismo cuento. Todos estaban diciendo que eran inocentes y estaban siendo castigados por aquello que no hicieron. Hasta que finalmente llegó donde un hombre anciano, que al dialogar con el noble, aquel anciano reconoció que estaba siendo castigado por algo que había hecho mal. Reconoció que había infringido la ley y que merecía el castigo que estaba recibiendo. Ante estas palabras, aquel hombre noble pegó un grito y dijo: saquen a este hombre inmediatamente de este lugar. No vaya a ser que corrompa a todas aquellas personas inocentes que le rodean. El que obtuvo la libertad fue aquel que reconoció su condición. Y yo no sé si en algún momento usted ha reconocido su condición. Pero si no lo ha hecho, este es un buen día para hacerlo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Y mientras oramos, examine su corazón. Vuelva a la escena de la cruz, al viaje que le hicimos, que le llevamos en esta mañana. Y póngase en el lugar de uno de estos hombres condenados a la muerte, cara a cara con Cristo. ¿Cómo responderá? Si usted siente en su corazón la necesidad de un Salvador, queremos ayudarle. Puede repetir esta oración simple y sencilla conmigo. Padre eterno, reconozco que soy pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Yo sé que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por mis pecados y me ofrece la salvación como un regalo. Ahora te pido, Jesús, que entres a mi vida
que perdones mis pecados y que hagas de mí lo que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así, con los rostros inclinados, si usted reconoció en esta hora su condición de pecador y tomó la decisión de aceptar por fe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, simplemente indíquelo poniendo su mano en alto. ¿Habrá alguna persona? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguna persona más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Amén. Nos gustaría poder hablar con usted, el pastor Juan, mi persona, u otro de los ancianos, para ayudarle en este proceso, en este paso. Quizás después de la reunión puede acercarse para que lo sepamos y podamos ayudarle. Padre eterno, te damos gracias por el hermoso día que nos has dado, por tu fidelidad, por la libertad que tenemos para proclamar tu palabra. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, proclamada, predicada, que no volverá vacía. Por aquellos que han reconocido su necesidad y han indicado su deseo y de haber aceptado a Jesucristo, la necesidad que tienen. Pedimos, Padre, que tú confirmes las decisiones que se han tomado y que podamos ayudarles en su crecimiento espiritual. Gracias por esta congregación y gracias por tu fidelidad. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hermano Juan.